Vamos, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Ay, déjenme ver dónde están mis. Ahí está. Buenos días. Oigan, ¿en qué nos quedamos ayer? Íbamos a ver el tratamiento del traumatismo craneoencefálico. Ok. ¿Ahí nos quedamos? Sí, doctor. Sí. Perfecto. Entonces, el traumatismo craneoencefálico lo dividimos en leve, moderado y grave. Obviamente empezamos a valorarlo de acuerdo a la calificación de Glasgow, aquí como pueden ver, junto casi normal, 14-15 leve, de 9 a 14 moderado y de 3 a 8 grave. También, entre más va avanzando, más sintomatología acompañante, con noción, vómito, crisis convulsivas, ¿sí? Hasta que el paciente, por fin, en la parte más avanzada, se encuentra con disminución grave de la conciencia. De acuerdo a la Academia Americana de Cirugía, el tratamiento, inicialmente, todos los cuidados que tienen que ver con el manejo cardiorrespiratorio, vigilancia de signos vitales, patrón respiratorio, etcétera. Mejorar la oxigenación, mejorar también el flujo sanguíneo cerebral para evitar precisamente el daño secundario. Aquí el metabolismo entonces es oxigenación y circulación cerebral adecuada, cosas que cambian si hay edema, si hay hernias, o más bien si hay edema o si hay lesiones ocupativas como los hematomas. Entonces, en el caso del traumatismo leve, el paciente, además de un examen general, la exploración neurológica, siempre vamos a necesitar una tomografía de cráneo de entrada. Y el paciente con traumatismo leve puede irse a su casa si el traumatismo fue muy leve, si tiene un Glasgow de 15, si la tomografía es normal, no tiene alguna otra lesión ni nada, podemos vigilarlo en casa. Ahora bien, hay aquí una situación, porque es bien complicado, a veces uno siente mucho miedo cuando vas a dar de alta a un paciente, que se pegó en la cabeza fuerte. Claro que ahorita está bien, tiene caso de 15, está normal, no tiene ninguna complicación, pero es muy difícil tomar esa decisión porque puede darte un poquito de preocupación el hecho de que el paciente se ponga mal en su casa. Y entonces, esta hojita es una hojita que me indica cuándo debo dejar al paciente mejor en la clínica para observación. Y entonces, bueno, si no le he hecho tomografía, tengo que dejarlo mejor en cuidados. Obviamente, si la tomografía salió con algo anormal, pues también lo dejo. Si tiene algún traumatismo penetrante craneal o no, también lo dejo. Si el paciente perdió la conciencia o deterioro de la alerta un tiempo largo, lo dejo. Dolor de cabeza de moderada a grave, lo dejamos internado en observación. Si además del traumatismo viene con efectos de droga o alcohol, pues es importante que se quede. Obviamente, si hay fractura de cráneo o fístula de líquido cefalorraquídeo, también hay que dejarlo hospitalizado. Lesiones asociadas importantes, por ejemplo, tiene fractura de muñeca o fractura de cadera, ¿no? Pues también se queda. Fíjense esos dos puntos. Nadie que lo cuide en casa. A lo mejor es el viejito y vive con la viejita que está ya más viejita, entonces, pues no, mejor que se quede. O la otra, que viven allá lejos, en San Francisco Chiquitilín, tienen que tomar el último camión de transporte, pasa a las 7 de la noche y después ya no hay nada hasta el otro día. Le va a costar bien, son 4 horas de camino, está muy difícil. Si todo esto hay, o algo de esto hay, mejor dejamos al paciente hospitalizado a vigilancia, que eso sería lo ideal. Bueno, ¿cuándo vamos a dar de alta al paciente? Bueno, pues cuando ya checamos bien los criterios de inclusión y entonces los criterios hacen que el paciente ya no tenga riesgo y lo podemos egresar siempre y cuando lleve una hoja de precauciones. Y esa hoja de precauciones, pues es la que tienen aquí. No solamente hay que dársela al paciente, hay que explicarle los puntos por puntos. Señora, si su esposo que se pegó en la cabeza, que ahorita ya está bien,
lo ve usted somnoliento, con dificultad cada vez más para despertarlo, vale la pena despertarlo cada 2 o 3 horas al paciente, dependiendo del traumatismo. Y está checando que despierte bien. Si no, lo trae. Si hay náusea y vómito, lo trae. Si el paciente tiene alguna convulsión o algo que lo parezca, mejor se lo trae. Si tiene salida de líquido sanguinolento o acuoso por nariz o oído, lo trae. Dolor de cabeza intenso, lo trae. Confusión o conducta extraña, lo trae. Una pupila, que es la parte negra del ojo, más grande que la otra, o movimientos raros de los ojos, o visión doble u otros problemas visuales, se lo trae para acá. O pulso demasiado lento o muy rápido, o cambios en la forma de respirar, lo trae. Entonces, esta hojita se la damos al paciente o al familiar para que lo traigan en dado caso que veamos algún signo de alarma o de deterioro del paciente. En el traumatismo moderado, el paciente pues, es capaz de obedecer órdenes sencillas, tiene clasificación de Glasgow de 9 a 13, y la parte inicial pues, es igual que el traumatismo leve. Hacemos una tomografía de cráneo para valorar cómo está. Después del ingreso se valora nuevamente y lo estamos valorando permanentemente o cada 2, 3 horas, ver si no cambia la escala de Glasgow o todo. Bien. Generalmente hacemos una segunda tomografía, ya sea que si el paciente empieza a deteriorarse o no mejora, le hacemos una tomografía, o simplemente si está mucho mejor el paciente y ya lo vamos a dar de alta, lo ideal es que le hagamos una tomografía antes del egreso para compararla con la inicial. ¿Qué puede pasar? Bueno, el 90% de los pacientes mejoran y entonces pueden egresar tranquilamente. 90%. Los citamos después en consulta. Pero el 10% de los pacientes empiezan a deteriorarse, dejan de obedecer, empiezan a tener problemas. Lo que vamos a hacer es que hay que repetir la tomografía en este momento y si el paciente tiene algún problema, pues ya pasará a formar parte del traumatismo grave. Y el traumatismo grave, pues es el que el paciente pues, realmente no obedecía nada, prácticamente no está consciente, está con un Glasgow de 3 a 8, y los pacientes requieren manejo generalmente en la unidad de cuidados intensivos, una evaluación primaria y secundaria con antecedentes, una revaloración neurológica, ver cómo está en el momento de que lo vemos. Por supuesto, vamos a buscar una calificación de Glasgow, ver cuál tiene, y de ahí los óculos cefálicos y los óculos vestibulares como reflejos también de tallo cerebral. Y hay agentes terapéuticos, lo que vamos a utilizar, generalmente soluciones parenterales. Vamos a usar a veces mannitol, que es un diurético osmótico, la hiperventilación ayuda a bajar el edema también, anticonvulsivos, o sea, medicamentos antiepilépticos, aunque no haya convulsionado el paciente, le damos medicamentos antiepilépticos porque tienen dos funciones. Una muy importante, evidentemente, van a evitar la presencia de alguna crisis convulsiva, y dos, tienen al regular su trabajo, o sea, a su trabajo regular la actividad eléctrica cerebral, entonces vamos a tener cierto grado de protección o de neuroprotección. Así funcionan los medicamentos antiepilépticos. Bien, entonces vamos a utilizar soluciones. Aquí hay una controversia, si hipertónicas, hipotónicas. La verdad es que hay dos tipos de manejo, de acuerdo a la gravedad del paciente, igual que la hiperventilación, que ayuda a bajar el edema cerebral. Utilización diuréticos como el mannitol o la furosemida y dexametasona, o sea, esteroides, para bajar el edema cerebral. Está indicado, y aquí la DFH, que es la fenitoína, que es el antiepiléptico que tenemos disponible casi en todas partes, intravenoso. Bien, en alguna manera vamos a tratar de que el paciente esté lo mejor posible. Vamos a tratar de elevarle un poquito la cabecera para que no vaya a tener mal manejo de secreciones. Estamos hablando de un paciente que no está intubado. Entonces lo ponemos un poquito sentado para que no tenga tanto mal manejo de secreciones. Y de ahí en fuera, los medicamentos que ya mencionamos, básicamente checar que no suba la presión intracraneal. Muy importante en el expediente clínico, ahora que se van a internado, sí pueden anotar escala de coma de Glasgow, pero también hay que poner vigilancia estrecha de estado de conciencia, signos vitales, patrón respiratorio,
pupilas y reflejos. Y esto, desde el punto de vista legal, también es importante que lo tengamos registrado, de que lo estamos tomando en cuenta. Esto ya lo habíamos platicado, la posibilidad de un buen pronóstico o mal pronóstico, de acuerdo inicialmente al 7, que es la parte intermedia. Digamos, menos de 7 en la escala de Glasgow es más pronóstico, más de 7 es mejor pronóstico, que eso ya lo habíamos checado. El traumatismo craneoencefálico tiene dos tipos de complicaciones: complicaciones tempranas y complicaciones tardías. Dentro de las complicaciones tempranas, que son prácticamente inmediatamente después del traumatismo, tenemos la cefalea, pérdida de estado de alerta, paresias, o sea, baja de la movilidad, lesión de pares craneales, cambios de personalidad y crisis convulsivas. Entonces, un paciente que tuvo un traumatismo hoy en la mañana y en la tarde de hoy tiene un ataque convulsivo, es una crisis convulsiva post-traumática. Bien, pero si ese mismo paciente dentro de 2 años vuelve a convulsionar y ya convulsiona cada mes, él ya lo que tiene es una epilepsia postraumática tardía. Ya no nomás es crisis, ahora ya es epilepsia postraumática tardía. Y aquí pueden ver síndrome postconmocional, fístula vascular, psicosis postraumática, neurosis. El Parkinson, por ejemplo, puede también empezar acá, temblor postraumático, lesión de pares craneales, demencia postraumática y la presencia de fístula de líquido cefalorraquídeo, que puede ser por el oído, otorrea, o por la nariz, rinorrea del líquido cefalorraquídeo, o una fístula de líquido craneofacial, que casi siempre son las que se pueden presentar después de un traumatismo. La más frecuente es la epilepsia postraumática, la psicosis también, pero la menos frecuente, pero la más grave, es precisamente la fístula carótido cavernoso. O sea que una fractura de base de cráneo, se rompe el seno cavernoso, o más bien la carótida del seno cavernoso, y se revuelve la sangre mandando un retroceso de la sangre, congestionando el globo ocular, y el globo ocular empieza a salir, a extruirse, y aquí le podemos poner el estetoscopio y vamos a oír un soplo. Eso quiere decir que tiene una fístula carótido cavernoso, que ahora con la terapia endovascular es un poco más fácil ocluir este hoyito ahí de la ruptura de la arteria dentro del seno cavernoso, para evitar precisamente que siga sangrando, que siga revolviéndose ahí. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Doctor, en un traumatismo craneoencefálico leve, ¿cuánto es como lo mínimo que deberíamos mantener en vigilancia al paciente? O porque, por ejemplo, como nos decía ayer, Leve. Sí, un traumatismo craneoencefálico leve quiere decir que el traumatismo, el paciente no perdió la alerta, o perdió la alerta muy transitoriamente y recuperó al 100%, está excelente, tiene tomografía normal. Pues lo vigilas tú ahí en la clínica de 4 a 6 horas, y el resto lo mandas con su hojita de indicaciones. O sea, sí. el señor se va a casa, pero a ver, señora, su esposo me lo vigila cada 2, 3 horas, lo despierta, cheque esto, que no cambien las pupilas, le enseñas cómo utilizar una lamparita para ver que las dos pupilas sean iguales, y que sobre todo que su comportamiento sea como siempre. Si el señor siempre es dormilón, pues que sea dormilón. Si el señor come eso, pues así, que no cambie. Si lo ves diferente, extraño, no como es él, entonces eso es una señal de alarma. Y tendrías que ponerle, que hacerle otra tomografía o llevar al hospital. Pues lo importante es eso, que el paciente o el familiar más bien entiendan perfectamente que esto puede complicarse de un momento a otro. Y no es culpa de nadie, simplemente que, pues ahí te digo, hay pacientes que se cayeron hace un mes y están en estado bien, suben, bajan, todo bien, y ahora empiezan a deteriorarse porque ya están teniendo un hematoma que está creciendo 1 mes o 2 meses o 3 meses después del traumatismo. Esa es la dificultad. Sí, doctor. Gracias.
Doctor, buenos Bien. días. Tengo una duda. Hola. Sí. Sí, por ejemplo, si nosotros estuviésemos en una comunidad, sobre todo en el servicio social, Sí. y nos llegara a presentarse un traumatismo craneoencefálico severo, ¿cuáles serían las medidas más necesarias que nosotros tuviésemos que tener para poder trasladar a ese paciente a un segundo nivel? Bueno, miren, las cosas en el servicio social han cambiado un poco. Ya en la actualidad hay una comunicación muy grande en todos los centros de atención, en todas las unidades a las comunidades, ¿no? También han tratado de que la comunidad ya no sea lo que era hace muchos años, que era una cliniquita chiquita que nada más estabas tú solito y ya. Ahora ya hacen pequeños grupos, ahora ya hay, por ejemplo, tratan de que en el servicio social ya sea una clínica pequeñita, a lo mejor está el médico pasante, a lo mejor está ya una enfermera o dos, y a veces hasta alguien administrativo. Entonces, ya casi todas las clínicas en la actualidad cuentan con comunicación, con radios. Hace 30 años, pues no pasaba eso, era más complicado. Pero sí, ese caso existe, y lo van a ver ustedes en el traumatismo craneoencefálico y lo van a ver en el estatus epiléptico, porque es algo, ahora lo vamos a ver en ese tema que sigue, algo que puede pasar. ¿Qué haces? El paciente está mal. Entonces, no tienes tú en la clínica, no tienes equipo para ventilación asistida. Entonces, si no tienes equipo y lo que tienes que hacer es, así como llega el paciente, tratar de estabilizarlo, tienes que canalizar, le vas a poner esteroides, un antiepiléptico, probablemente manitol, que es el diurético que usamos en casos graves, pero pues por aquí llega y por aquí estás pidiendo el apoyo a la ambulancia para trasladarlo a otro nivel de atención. Ahora que hablamos de epilepsia, pongo un ejemplo que es muy, muy significativo de qué hacer. O sea, me adelanto un minuto nada más en decirles, para que veas, esa es la parte. Si tú estás en una fiesta, tú eres médico, ya te recibiste, tienes tu título, estás muy padre, ¿no? Tienes tu consultorio, estás preparando el examen nacional, pero tienes buen conocimiento. Entonces, en una fiesta donde te invitaron, uno de los invitados empieza a tener una convulsión, empieza a tener una crisis convulsiva, se empieza a sacudir, se cae al suelo, se muerde la lengua, está convulsionando, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú como médico? Pues a lo mejor es algo físico, lo pones de ladito, ves que no le pongan nada en la boca, que le aflojas la ropa, pero antes que eso ya le dijiste al dueño de la casa de la fiesta que pida una ambulancia. Oye, pero tú eres médico, te van a decir, ¿qué le compro? Pues mira, vete corriendo aquí a la Guadalajara, que está a 2 calles, y tráete una ampolletita de diazepam y tráete un suero. No, eso no sirve. Tú vas a saber perfectamente qué hacer cuando un paciente tiene crisis convulsivas. Vas a saber qué hacer, pero no lo puedes hacer en un lugar donde no tienes lo necesario. Te vas a meter en problemas. Entonces, lo ideal en ese caso es trasladar al paciente. Ahora, vamos a suponer, al día siguiente tú ya no estás en la fiesta, estás en urgencias y llega el paciente. Bueno, pues ahí sí, lo canalizas con esto, le pones esto, le haces esto, le tomas esto, etcétera. Eso sí lo puedes hacer, pero por querer ponerte a resolver una crisis convulsiva en un lugar, en una casa o algo así, eso pues no está bien. Eso es lo que te digo, en el servicio social, tú tienes que hacer lo que puedes hacer, pero no puedes hacer más, a menos que tengas un equipo y que tengas equipo de ventilación y que tengas alguien de anestesia que te ayude, pero uno como pasante tiene muchas limitaciones. Entonces, es mucha tranquilidad ponerle los mejores medicamentos que se pueda, las medidas generales, tratar de estabilizarlo en lo que llega la ambulancia de traslado y se la lleva. En la actualidad ya hay mucha ventaja en relación a eso. Antes no era posible. Antes no pasaba, no había eso, pero las situaciones del entorno en México han hecho que
que ahora tengan más posibilidades, estén más comunicados y tengan más posibilidades de trasladar al paciente lo más pronto posible. Pero lo que va a estabilizar al paciente, pues es eso, ponerle tal vez manitol, canalizarlo para que tenga soluciones por si está perdiendo volumen, diurético, dexametasona, un antiepiléptico y ya, ¿no? A lo mejor utilizar un ambú si es que está teniendo ya problemas respiratorios para que en cuanto llegue la ambulancia se pueda trasladar, ¿sí? Sí, doctor, gracias. Sí. Doctor, Sí. como el hematoma epidural progresa muy rápido, clínicamente, ¿cómo podríamos sospechar que nuestro paciente tiene un hematoma? Porque el traumatismo craneoencefálico y por el deterioro te da datos focales, te va a dar hemiparesia, te va a dar bradilalia, empieza a estar lento, se empieza a deteriorar, no reacciona, empieza a entrar en somnolencia, ¿no? Fueran estuporoso, a veces está un poco combativo, pero pues van bajando su activación cerebral y entonces eso quiere decir que algo está pasando. Ese es el que evoluciona rápido. Entonces, esos pacientes son de trasladarlos también, porque él necesita cirugía. El paciente con hematoma sudural crónico necesita cirugía. Entonces, entre más rápido lo identifiques, más rápido es referirlo a neurocirugía. Pero esa es la vigilancia, acuérdense de lo que platicábamos de los apagadores, ¿no? Va bajando la activación, entonces el paciente empieza a perder movilidad, empieza a dejar de hablar, empieza a quedarse como ausente y no puedes esperar más, sino tienes que hacerlo. Gracias, doctor. Sí. Doctor, ¿cuál sería el manejo del síndrome de tormenta autonómica? Tienes que utilizar antiepilépticos, lo vamos a ver ahorita en epilepsia. Bueno, tienes que utilizar, aparte de las medidas antiedema que ya pusimos, utilizamos generalmente antiepilépticos. A veces la DFH es suficiente, pero a veces tenemos que agregar un segundo antiepiléptico. Tienes que manejarlo como una falla disautonómica. Ajá. Ahorita vamos a hablar bueno, en el tema siguiente vamos a hablar de eso, algo. Doctor, y si nuestro paciente que, bueno, en este caso que estamos poniendo el ejemplo, que tuvo el trauma, se encuentra en un estado de ebriedad, o sea que no sé, por estar ebrio se cayó y se golpeó, ¿el manejo sería el mismo? Sí, ese paciente tienes que meterlo forzosamente a hospital y vigilarlo. También, pues, igual, la misma evolución del hematoma, pero pues peor, ahí en la hojita, en la hojita decía, en donde están las indicaciones para ingresar al paciente, aquí, o sea, ingreso hospitalario forzoso, y por aquí está, y dice intoxicación por drogas o alcohol. Ese paciente pues tiene que quedarse en observación forzosamente, aunque esté consciente en ese momento, pero pues eso hay que vigilarlo. El alcohol, la intoxicación alcohólica hace que el traumatismo sea más severo. O sea, generalmente si tú te tropiezas, te pegas en la cabeza, pues a lo mejor te medio metes las manos, pero un paciente alcoholizado, pues no mete ni las manos. Entonces, por eso el traumatismo es mucho más severo. Sí, las reacciones son más difíciles. Y sí, paciencia, eso es, aunque dices, no, pero no fue tan fuerte el golpe, ¿no? Pero los pacientes es más de vigilancia, de cuidarlos. Gracias. Sí. Doctor, disculpe, ¿y qué prosigue si, aunque haya ocurrido un traumatismo craneoencefálico leve, una radiografía muestra rectificación de la columna cervical? O sea, sí ahí sí hay rectificación de la columna cervical, casi todos los pacientes requieren uso de collarín.
Ahí, por ejemplo, también hay un poquito de controversia, hay quien prefiere que el collarín sea permanente, que sea duro, pero la verdad es que usamos generalmente el collarín blando para tratar de estabilizar un poquito la columna. Si el esguince, es que tendremos que ver de esguinces, depende del grado de esguince, va a ser 1 o 2, a lo mejor el collarín lo usas en forma intermitente y de preferencia que no duerma con él, a menos que el esguince sea muy severo, que el traumatismo sea muy severo, pues entonces sí tienes que poner un collarín duro o un collarín blando pero permanente. Y se maneja igual con antiinflamatorios y analgésicos, ¿no? Sí. Pero es muy frecuente, la relación es muy frecuente en los traumatismos craneoencefálicos asociados a esguince, muy frecuente. Ok, doctor, gracias. Muy bien. Bueno, chavos, como a la media, vamos a la introducción del tema de epilepsia, que también es un tema interesante y que seguramente van a aprender mucho. Aquí, todo esto son como complementarios. Fíjense, hablamos de coma, hablamos de traumatismo, y en ambos casos, bueno, las crisis epilépticas pueden llevar al estado de coma. Las crisis epilépticas pueden causar que un paciente sufra un traumatismo y el traumatismo puede causar epilepsia, etcétera. Entonces, van relacionados casi todos los temas, ¿no? Bueno, entonces, de acuerdo a esto, hay algunas instancias por las cuales se han regido muchas áreas de la medicina, pero bueno, aquí en neurología, el número 1 para lo que es epilepsia es la Liga Internacional contra la Epilepsia. Es una liga a nivel mundial. México tiene un capítulo mexicano de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Hay un programa prioritario de epilepsia en México de la Secretaría de Salud. Hay un Buró Internacional de Epilepsia y la Academia Mexicana o la Academia Nacional de Medicina interviene también porque parte de la temática es la recomendación es que un médico de primer contacto sepa qué hacer ante una crisis y sepa qué es lo que se tiene que hacer. El día 10 de febrero es el Día Mundial de la Epilepsia y la epilepsia pues tiene una historia impresionante. Bueno, formamos parte del programa prioritario de epilepsia de Secretaría de Salud. En la nueva clasificación, que todo eso vamos a aprender, pues se trata de que la palabra convulsión, pues ya no la usemos tanto, pero bueno, vamos a aprender de todo. Entonces, vamos a ver ahorita unos videos de crisis. Todo lo que van a ver son crisis epilépticas y ninguna, hasta la última, es la única convulsiva. Todas esas son crisis epilépticas de varios tipos, crisis focales, crisis. Esta es la que vemos, esta es la que realmente es epiléptica, convulsiva. Todas son epilépticas, pero esta es la convulsiva porque el paciente tiene fase tónica, clónico, y empiezan los movimientos de sacudidas, que son las convulsiones. ¿Sí? Entonces, eso vamos a ver. La epilepsia es una enfermedad cerebral crónica, recurrente y repetitiva que ocasiona fenómenos paroxísticos. La palabra paroxístico quiere decir que va y viene. Esos fenómenos paroxísticos de descarga
descargas eléctricas anormales en las neuronas cerebrales y, déjenme aquí, descargas anormales de las neuronas del cerebro, en una forma desordenada y excesiva, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. La epilepsia es la ocurrencia transitoria de síntomas o signos debido a una actividad neuronal excesiva, anormal y sincrónica. Y esa actividad anormal hace que yo pueda tener una descarga eléctrica que podemos medir asociada a una manifestación clínica variable, de acuerdo al tipo de descarga, al tiempo de descarga, intensidad de la descarga, la zona de la descarga, etcétera, voy a tener una manifestación clínica. Empezamos con la historia. Entonces, este cuadro, que es un cuadro que se encuentra en el Museo del Vaticano, que se llama La Transfiguración, es un cuadro pintado por Rafael de Sanzio y en el cual se llevan a algunos enfermos ante el Creador, y lo que pueden ver con este chiquitín que está aquí, vamos a ver, él tiene una crisis, vean los ojitos con desviación de la mirada conjugada, tiene ojitos que es lo mismo de decir ojos en blanco, pero está con brazos en hiperextensión. Fíjense la pintura de la época, los brazos para un niño, tiene unos brazos muy fuertes, como era el tipo de pintura de la época, muy marcada las partes musculares, pero tiene una crisis epiléptica. La epilepsia siempre ha sido considerada una situación desagradable, un mal sagrado, una maldición, castigo a culpables, enfermedad mental peligrosa, hereditaria, y siempre ha causado disgusto al médico y a la gente que no está acostumbrada a eso. De hecho, se pensaba que un paciente epiléptico estaba siendo poseído por el demonio, de manera que si alguien tenía una crisis en la calle, pues cualquier persona podía pasar, darle un golpe o pegarle muchas veces con piedras, con palos, hasta lo mataban a veces, porque se pensaba eso, que estaba siendo poseído por el demonio. Los aztecas tenían a su diosa de la epilepsia, Tlazolteotl es la diosa de la epilepsia. Ellos empezaron a ver pacientes epilépticos desde ese entonces. Obviamente a lo mejor no le llamaban epilepsia, pero esa era la diosa de esos pacientes que tenían, de esos personajes que tenían en algún momento ataques siempre relacionados a la divinidad. Sin embargo, fueron los mayas quienes los primeros en intentar un tratamiento abortivo de crisis epilépticas, utilizando un raspado de cuerno de chivo, taquita de perro, baba de nopal y moco de guajolote, 3 veces al día tomado por el paciente, pues quién sabe qué pasaría, pero era lo que se utilizaba para tratar de quitar las crisis. Ellos empezaron a hacer sus avances en tratamiento. La epilepsia siempre ha tenido un carácter dramático. Los ataques pueden ser muy sorpresivos, con contorsiones, sacudidas, movimientos involuntarios, golpes, mordedura de lengua, ojos en blanco, gritos, que también es muy aparatoso. Por eso desde los principios de la humanidad se identificó a los pacientes epilépticos. La historia ha llevado a hacer muchos estudios relacionados precisamente a que ya en la prehistoria, bueno, ya en los años previos en la humanidad, pues ya había cosas que hacían pensar que las personas podían tener algún tipo de crisis e incluso tratamientos o descubrimientos, por ejemplo, de acuerdo a los fósiles, a los restos ahí cavernarios, podías saber si el paciente podía haber tenido un meningioma por la erosión del hueso, ya lo vamos a ver cuando veamos meningiomas. También se habla de que ya hace muchos años se hacían trepanaciones para tratar de aliviar a los heridos de guerra, a lo mejor ahí también intervenían los hematomas y la mejoría que podía tener un paciente. En el Código de Hammurabi está el primer testimonio sobre lo que es la epilepsia, la enfermedad como tal.
Y ahí hablan del estigma degradante, de lo feo, de lo triste que es la enfermedad. La historia ha sido muy, muy dura con los pacientes epilépticos de muchos años. El Malleus Maleficorum, que quiere decir martillo de herejes, en donde se habla de que la epilepsia es una enfermedad diabólica, una posesión demoníaca. Siempre han existido las epidemias de histeria y algunas de las veces en aquella época se atribuían acción satánica. Una epidemia de histeria es, por ejemplo, algo que pasa donde hay mucha gente, ¿no? Por ejemplo, un avión, los pasajeros de un avión que como que se va a caer, todo el mundo grita, es una epidemia de histeria. Pero imagínense que, bueno, no siempre es un avión que se va a caer. En cuarteles, en orfelinatos, en conventos, en donde hay muchas personas encerradas en algún momento, puede haber manifestaciones histéricas. Vamos a ver una muy importante en la historia aquí en Puebla. Bien, entonces había epidemias de histeria y entonces se atribuían a acciones satánicas. Los pacientes que tenían una convulsión, pues también eran sacrificados porque pensaban que eran una situación demoníaca, y entonces en la época de la Inquisición le hablaban al exorcista si es que era leve, pero si las convulsiones eran fuertes o persistían, muchas personas eran llevadas a la hoguera y eran quemados vivos, pensando precisamente que tenían relación con Satanás. Sin embargo, esta situación fue cambiando un poquito gracias a los médicos que con una visión más humanista, pues pensaron, además culturalmente mejor, pensaron que eso, pues ya tratando de darle un rasgo científico a la epilepsia, empezaron a ver pacientes. Algunos de los médicos incluso se llevaban a los pacientes a sus casas y los escondían para cuidarlos, situación que sirvió para que pudieran valorar más el tipo de crisis y los desencadenantes que se iban teniendo. Pero eso también le costó la vida a muchos médicos, a quienes también los atribuían relación con el demonio. Fue este señor, en 1591, Antonio Ponce de Santa Cruz, quien describe minuciosamente la enfermedad, basándose en los escritos de Hipócrates y Galeno, y él empieza a hablar ya de causas irritativas de la epilepsia y causas obstructivas, ¿sí? Entonces, eso empezó a manejarse ya en esa época. Tenemos dos personajes que van a aparecer más adelante en la epilepsia, eso ya vino mucho después, Hughes-Jackson y Gowers, quienes empezaron ya a platicar también de las descargas excesivas que provocaban desorden a nivel neuronal. Esto vino a dar un poquito más de luz en la evolución mundial de lo que es la epilepsia. Se vinieron conjuntando varias cosas, avances en los conocimientos de anatomía, los rayos X, el entendimiento de fenómenos biológicos, incluso el electroencefalograma vino más adelante, también con este Hans Berger, quien logró colocar electrodos y mediante amplificadores valorar y darle puntuación a las ondas cerebrales, al voltaje cerebral. En la historia todos se vienen conjuntando. Claude Bernard ayuda con algunas pruebas de laboratorio que hasta la fecha se utilizan, claro, con técnicas mucho más modernas. Broca con la localización cerebral de algunas facultades del cerebro. Charcot, perfeccionamiento de la clínica, la unidad clínica, al sumar los datos, la aparición de reflejos, etcétera, la anatomía patológica. Gowers y Jackson, pues ya básicamente dedicados a la epileptología, aparece la epilepsia focal, esto ya ves más adelante. Bien, un poco antes de esto, bueno, fíjense, en 1749, Sor María Renata Sánger fue ejecutada, la ahorcaron. Ella era la madre superiora de un convento en donde varias novicias empezaron a tener unas convulsiones extrañas.
Entonces, ella fue acusada de provocar esas extrañas convulsiones en almas cándidas o almas muy nobles, que eran las de las novicias. Y esto fue en una ciudad que se llamaba Puebla de los Ángeles, en la Nueva España, y que es precisamente aquí en Puebla. En este hecho, así como que muy súbito, hizo que intervinieran algunas gentes a nivel mundial, le pidieron a este bachiller es un estudioso, Pedro de Horta, pues que hiciera una clasificación o que dijera qué había pasado. Entonces él escribe el primer tratado de epilepsia que existe en América, que es este que ven acá. El informe médico moral de la penosísima y rigorosa enfermedad de la epilepsia. Entonces, aquí está quien se lo pide. Y bueno, acá abajo dice la ciudad de la Puebla de Los Ángeles. Y está el original, está por ahí en alguno de los estantes en la Biblioteca Palafoxiana aquí en Puebla. Y bien, en ese informe médico moral, el autor, Pedro de Horta, pues trata de discernir sobre el papel del médico o del exorcista en el tratado de los enfermos. ¿Cómo está eso? Bueno, pues era como un punto medio. Él estaba entre la espada y la pared. De un lado tenía gente como de la época de la Inquisición y de otro lado los científicos. Entonces él tenía que hacer una especie de clasificación. ¿Cuándo le vamos a hablar al médico y cuándo le vamos a hablar al padrecito exorcista? Eso fue la parte difícil, precisamente. Y eso lo concluyó él en este fragmento que ven acá. Entonces vemos aquí una clasificación que no está muy perdida. Fíjense, la disposición hereditaria, bueno, pues supuestamente es la genética. Luego la congénita de nacimiento, cerebro dañado, pues traumas, etcétera. Debilidad hereditaria congénita, efectos congénitos del género nervioso, como grandes dolores, pasión histérica, irritaciones por lombrices. Ahí las irritaciones por lombrices a nivel cerebral, seguramente ya estaba hablando de la cisticercosis. Efectos congénitos, ya vimos, lo de tenido acostumbrado a evacuarse como pudre, menstruo, locos, términos que se usaban hace muchos años. Bueno, sí, vamos, muchas enfermedades como fiebres, viruela, algunas de las cosas no naturales. Fíjense cómo vamos a cambiar acá. Viene algo muy aceptable y de repente algunas de las cosas no naturales, incongruas, es como una incongruencia en su actuar, aire, pasiones de ánimo, vigilias y otras. El punto 10. Otras, principalmente, trata de teología, como las rigorosas obras penales o penitenciarias, los accidentes físicos. Ellos manejaban los accidentes físicos como castigo. Anda, ya ves, te caíste por andar de pecador. El demonio o causa natural mayor, refiriéndose, y entonces pone su bibliografía, San Lucas, San Marcos, no sé, San Marcos, capítulo 16, etcétera, etcétera. Y por último, aquí abajo, los ángeles buenos para castigar a los inicuos, no sé, y pecadores en lo exterior y en lo interior. Entonces, si se fijan, es una clasificación medio mezclada en donde no puede hacer a un lado el pensamiento, no porque él lo tuviera, pero no puede hacer a un lado el pensamiento diabólico. Y él concluye y divide a la epilepsia en las causas naturales, transnaturales y las causas sobrenaturales. Y esta información la tenemos gracias a el doctor Roberto Calva, que es un profesor de allá de la UNI, que pues tuvo la fortuna y además la visión de poder tener el libro en sus manos y hacer un resumen que publicó hace algunos años y que se presentó precisamente en la Academia Nacional de Medicina por parte del programa prioritario de epilepsia. El doctor es pediatra, pero él, el maestro de toda la vida de la UNI, fue director de la Universidad de Medicina, pero bueno, gracias a él tenemos esa información. También, bueno, la epilepsia ha sido catalogada como una variante de la histeria.
la histeroepilepsia. Vamos a ver, pero esto tiene que ver con lo que ahora vamos a, ya a la actualidad de las crisis conversivas, que seguramente han oído por ahí, o les ha tocado ver a un paciente o una paciente con una crisis conversiva. Los espíritus animales como culpables y, bueno, ya se habló también de la excitabilidad, la irritabilidad, y fue Thomas Willis quien también hace un énfasis fuerte hablando de la actividad eléctrica cerebral. Crisis es una conducta anormal con síntomas o signos resultados de descargas anormales de las neuronas, fenómeno observable y finito en el tiempo. Es decir, tiene un principio y tiene un fin. Todas esas son crisis. Las crisis pueden ser convulsivas y no convulsivas. ¿Ok? Vamos a aprender nosotros las dos clasificaciones, pues la clasificación nueva ya no habla de convulsiones, pero vamos a aprender las dos, porque cuando ustedes estén en el internado, seguramente en todos los hospitales van a seguir utilizando el término convulsión. Y se entiende. Entonces, el plan es quitar la palabra convulsión, pero vamos a dejarlo, vamos a estudiarlo conjuntamente y vamos a irlo viendo. La epilepsia, las crisis epilépticas se deben a descargas cerebrales. Las descargas pueden ser de inicio focal, como esas que están viendo ahí en el cerebro, que se llaman en la clasificación crisis parciales y que ahora serán crisis focales. Es un grupo. Otro grupo son las crisis generalizadas. Evidentemente la descarga es en todo el cerebro. Entonces, crisis parciales y crisis generalizadas, así eso es lo que vamos a aprender. Ahora, las parciales les vamos a cambiar pronto el nombre a focales. Y vean lo que está pasando ahora. Un tercer grupo de pacientes que tienen un inicio focal secundariamente generalizado. Entonces, esto es importante porque de acuerdo a eso vamos a tener diferentes manifestaciones. El que tiene una crisis focal o parcial y se queda así. El que tiene crisis generalizada desde el principio, donde entran las tónico-clónicas, las convulsiones. Y aparte los pacientes que tienen nada más, o que empiezan con crisis focal y que secundariamente se generaliza. Bueno, vamos a hablar de epileptogénesis, que es precisamente cuando aumenta la excitación neuronal. Ahora eso lo sabemos. ¿Qué cosa es estado hiperexcitable? Esa es una posibilidad. De eso vamos a platicar en la próxima clase. Ahora sabemos que hay, gracias a la biología molecular, hay cambios significativos en la actividad eléctrica cerebral en esos estudios de tomografía por emisión de positrones. El cerebro va a estar entre una crisis y otra, en el interictal, de una forma. Cuando viene la crisis, viene la descarga, una forma, y después de la crisis baja la actividad, otra forma. Entonces tengo etapa preictal, ictal, posictal e interictal. Ictus quiere decir crisis. Y bueno, la epilepsia la vamos a dividir en genética, congénita, de acuerdo a las causas, y sintomática. Vamos a entenderlo acá. Una clasificación etimológica dice, la que se llamaba epilepsia idiopática, así decían, pues es que son personas con desarrollo de inteligencia normal, en quienes no encontramos ninguna lesión estructural. Tiene 3 resonancias magnéticas cerebrales normales. No tiene ninguna causa, pero el chavo convulsiona. Entonces, pues decíamos, es idiopática. Bueno, actualmente vamos a usar el término que es de etiología genética o genética. Luego tengo los pacientes que sí les encontramos un problema cerebral. Por ejemplo, tienen cisticercos o tumores o malformaciones. O tienen un problema metabólico. Por ejemplo, tienen hiponatremia. Entonces, el paciente que tiene un tumor cerebral, o bueno, vamos a cisticerco. Tiene cisticercos. Perfecto. ¿Cuál es el diagnóstico? Cisticerco. ¿Cuál es el síntoma de este cisticerco? La epilepsia. Entonces, la epilepsia en este momento se vuelve un síntoma. Acá es una enfermedad, acá se vuelve un síntoma. Pero le vamos a llevar estructural o metabólica. Por último, los pacientes en los cuales tienen un problema de retraso psicomotriz, tienen un problema estructural, pero no encontramos la causa. A ver, el niño que tiene 9 años y que lo llevan porque está con convulsiones. Y en la historia clínica el niño fue prematuro o pudo haber tenido cordón umbilical enredado al nacer, trabajo prolongado de parto, ruptura prematura de membranas, ¿sí?
pudo haber tenido, no sé, bueno, algunos problemas de nacimiento. Y, sin embargo, el niño pues ahí anda caminando y todo normal, aparentemente. Tenemos a quién echarle la culpa de la epilepsia, un daño cerebral por problemas perinatales, pero no sabemos exactamente cuál es lo que le ocasionó y se llama esta epilepsia criptogénica. Bien, vamos a dejarlo aquí porque quiero explicarles muy bien en qué consiste la epileptogénesis, que es esa posibilidad de que nuestras neuronas tengan un estado hiperexcitable, aunque no tengamos la enfermedad de epilepsia. Acuérdense dónde nos quedamos. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿la criptogénica es la misma que en la clasificación anterior nos había dicho que era congénita? No. Ah, bueno, sí, congénita, sí, exactamente. En lo que vimos, hoy mismo la vimos, ¿no? Sí. Aquí viene, aquí viene. Ahí. Sí, la criptogénica es como la congénita. Ah, ok. Ajá. Sí, gracias. Son las causas. No, está muy interesante eso porque vamos a hablar de la posibilidad de que una persona que no tiene la enfermedad de epilepsia, pero si le baja el sodio, convulsiona, ¿no? Y entonces, ¿pero cómo convulsionó si no es epiléptico? Bueno, o los niños que tienen fiebre, por ejemplo, ¿no? Hay niños chiquitos que tienen fiebre y convulsionan. Y no es epilepsia. ¿Sale? Sí, gracias. Bueno, chavalines, ¿algo más? Creo que no, doctor. No, doc. ¿Nada? No, doc. Bueno, los chavos de las 7 dicen que mañana es festivo, ¿es cierto? Ah, Sí, sí, creo que sí marca suspensión. Marca suspensión. Vamos muy Según bien el en calendario. tiempo, porque vamos bien. Entonces, nos vemos hasta el jueves, chavalines. Quiero decir, no tomen mucho, pero no griten mucho hoy en la noche, ¿eh? No, doc. ¿Sale? Hasta luego, buen día. Gracias. Gracias, Doc. Dios, chavos. Claro, doctor. Luego, Gracias, Doc.